Cajat, soy profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Yo quisiera empezar haciendo una apreciación que tiene que ver con un debate que ha surgido en torno a la constituyente, precisamente. No solo sobre la legitimidad de la constituyente, sino sobre las credenciales democráticas de la oposición. Existe suficiente evidencia, mucha de la cual está disponible en Internet a través de videos que por alguna razón no han aparecido en medios nacionales, de que buena parte de los dirigentes de la oposición han tenido actitudes que podrían calificarse de inconstitucionales. O bien apoyaron, Leopoldo López, por ejemplo, Enrique Capriles en alguna medida, María Corina Machado, el golpe de Estado del 2002 contra Hugo Chávez, o bien, más cerca en el tiempo, a inicio del 2016, respaldaron una moción en el Congreso. La gran mayoría de los congresistas de la oposición al gobierno pidiendo declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro, abandono que claramente no se había producido, pasando por convocatorias como la denominada La Salida de 2014, que condujo a manifestaciones violentas por la represión del Estado y de los colectivos chavistas fundamentalmente, pero también con violencia, entonces igual que ahora, ejercida por sectores de la oposición. La violencia es mayoritariamente contra los manifestantes de oposición, pero no es la única violencia. Y La Salida también, en el año 2014, buscaba forzar la renuncia al cargo de Nicolás Maduro. O sea, la oposición tampoco ha jugado dentro de las reglas de la institucionalidad democrática. Esa es una crítica válida. Crítica que, sin embargo, no cambia el hecho de que ya desde Hugo Chávez el gobierno venezolano tuvo aristas autoritarias. Por ejemplo, la toma por asalto, para decirlo claramente, del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual virtualmente desapareció la división de poderes, es el año 2004, ¿no? Y la constituyente, para remitirnos al presente, fue convocada sin tener en consideración lo que establece la propia Constitución bolivariana, aprobada a iniciativa de Hugo Chávez, en donde se dice claramente, si no me equivoco es el artículo 347, el pueblo es el depositario del poder originario y en su condición de tal puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Todo el mundo entendía que eso implicaba que para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente primero había que someter la iniciativa de convocatoria a un referendo popular, el cual no se realizó. La prueba de que el propio chavismo entendía así las cosas es que cuando Hugo Chávez propone modificar la Constitución de 1999, tanto en 2007, cuando su propuesta es derrotada, como en 2009, cuando es aprobada, en ambos casos intenta modificar la Constitución, aspectos parciales de la misma, a través de referendos populares. Si se requería un referendo para cambiar artículos específicos de la Constitución, es difícil creer que no se requiera uno para cambiar toda la Constitución, ¿no? Entonces, esta convocatoria es inconstitucional bajo los términos de la propia Constitución propuesta por Hugo Chávez en su momento y aprobada por referendo popular ella misma, la Constitución. Y además, no solo hay un problema en cuanto a la forma en que se convoca, sino también está el hecho de que no es una elección democrática. Independientemente de la discusión de si votaron 8 millones de personas o no, como dice el gobierno, hay bastantes indicios que sugieren que no fue el caso, pero incluso si eso hubiera ocurrido, habría que hacer al menos dos contingencias. El actual Congreso, al cual va a reemplazar, por lo menos desde la perspectiva de sectores del chavismo, la Asamblea Nacional Constituyente, fue elegido en una votación de la que participaron 14 millones de venezolanos. La constituyente habría sido elegida en una votación en la que participaron, según la propia versión oficial, 8, y hay, repito, razones, en mi opinión, de peso para cuestionar esa asistencia. La segunda tingencia es que de cualquier modo no fue una elección democrática. ¿Por qué? Porque el gobierno estableció dos mecanismos de elección de constituyentes, uno por sectores sociales y una sobre base territorial. ¿Cuál era el problema con el mecanismo de base territorial? Fundamentalmente, que el criterio era un constituyente por municipio y 2 por capital de estado. El problema con eso es que, por ejemplo, el distrito capital, Caracas, no toda la ciudad, pero buena parte de ella,
con 1.700.000 aproximadamente electores. El año 2015 tenía aproximadamente 1.700.000 electores cuando se elige la actual Asamblea Nacional, el Parlamento, elegía solo 7 representantes a la Asamblea Constituyente. El estado de Amazonas, con unos 110.000 electores, elegía 8 representantes. 1.700.000 electores elegían 7 representantes, poco más de 100.000 electores elegían 8. Y en general, no en el caso específico de Amazonas necesariamente, pero en general esta sobrerepresentación por márgenes de, en este caso, 18-1, en otros casos de más de 20-1, entre el peso del voto, sobre todo zonas urbanas, y el peso del voto rural, coincide con la repartición del electorado entre el chavismo y la oposición. La oposición tiene mayoría, lo demostró en la elección parlamentaria de 2015, tiene mayoría de apoyo popular electoral, pero era imposible ganar bajo esas circunstancias, donde el voto de un caraqueño valía 18 veces menos que el voto de un ciudadano de Amazonas. El problema, además, con la representación por sectores sociales es que, no estando contemplada ni en la Constitución ni en las leyes previas a la convocatoria de la Constituyente el mecanismo de representación por esta vía, el gobierno tenía un poder discrecional para decidir quién era representativo de un determinado sector social o qué organizaciones eran representativas de un determinado sector social, y por ende decidir quién podía o no ser candidato a representación, por ejemplo, los trabajadores sindicalizados. No era una elección democrática, incluso bajo el supuesto de que votaran efectivamente 8 millones de personas. Dicho todo esto, ¿qué consecuencias va a traer esta elección? Para ser perfectamente franco, no lo sabemos. Yo lo que sí diría es lo siguiente: si el gobierno tuviese la capacidad política para convertir esta Asamblea Constituyente en la que geste un orden autoritario, probablemente el chavismo intente hacer eso. Y por orden autoritario me refiero, sí, a algo aún más claramente autoritario que lo que conocíamos hasta ahora. Una dictadura pura y dura, por decirlo claramente. Creo que eso está en las cartas como una posibilidad, ¿no? Pero finalmente la Constituyente no pone fin al conflicto político que existe en el país. Y entonces el gobierno hará de la Constituyente aquello que pueda conseguir de manera verosímil. O sea, en otras palabras, la Constituyente también podría convertirse en un espacio de negociación. ¿Cómo podría continuar a agudizar la crisis? Y claro, para saber a qué podría llevar eso, habría que saber qué están pensando los militares. Hay informes de una agencia privada de inteligencia, Stratford, que indica que precisamente por la existencia de un malestar, sobre todo en mandos medios, no tanto en el alto mando aparentemente, se ha reforzado la vigilancia sobre el estamento militar por parte de los servicios de inteligencia. Si hubiera alguna expresión militar, incluyendo la posibilidad de un golpe, ese es el tipo de situación de la cual nos enteramos ex post facto, ¿no? Porque son cosas que se fraguan habitualmente en la clandestinidad y uno no sabe con certeza lo que está ocurriendo hasta que ocurre. En otras palabras, no sé con certeza qué va a pasar con la Constituyente, pero diría que la lucha política continúa y el gobierno tratará de salirse con la suya en todo aquello que las circunstancias le permitan. Y por salirse con la suya quiero decir evitar genuinas elecciones democráticas en el futuro, como ya fue el caso con la propia Constituyente. Bueno, nuevamente aquí surge el tema de los dobles estándares, ¿no? Muchos dirían, y aclaro que yo estoy de acuerdo con esta crítica, ¿qué autoridad moral puede tener el gobierno de Donald Trump para cuestionar el estatus de la democracia en Venezuela cuando hablamos de un gobierno que está reduciendo dramáticamente, en todo caso ese es el plan en el próximo proyecto de presupuesto, está reduciendo, digamos, dramáticamente la partida presupuestal para el Departamento de Defensa, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de Estados Unidos, esa es su denominación oficial, y está reduciendo específicamente los recursos que se dedican al propósito precisamente de promover la democracia en el mundo. Un presidente que fue a Arabia Saudita
un país que es una monarquía absoluta, donde la familia real tiene un control del Estado a tal grado que le da nombre al país. Saudita viene de Saud, ¿no? El nombre de la familia real. Donde la familia real dispone discrecionalmente de los recursos, donde quienes se manifiestan por razones legítimas como pedir un régimen que atienda en mayor medida a las demandas de la ciudadanía, pedir democracia incluso, son decapitados en plazas públicas. Trump va a ese país, Arabia Saudita, y da un discurso en donde dice: no pretendo dar lecciones sobre temas como derechos humanos o democracia. En el caso de Turquía, se realiza un referendo para modificar la Constitución con un propósito muy similar al de Venezuela, concentrar el poder de manera autoritaria en el gobernante, y lejos de criticarlo llama para saludar al día siguiente al presidente Recep Tayyip Erdogan. Entonces, claramente la actitud de Estados Unidos frente al tema es cuando menos selectiva, por no mencionar el hecho de que Estados Unidos condonó el golpe de Estado contra Chávez en el año 2002, en el mismo país. Ya no estamos hablando de lo que hacen otros países, sino lo que hace en la propia Venezuela en otro momento en el tiempo. ¿Qué autoridad moral puede tener para criticar lo que pasa en Venezuela por razones democráticas un gobernante como Michel Temer, que, bueno, dejemos de lado el hecho de que su nivel de aprobación, o el nivel de aprobación de su gestión está acercándose al margen de error estadístico, eso finalmente no es inconstitucional, pero que es el primer presidente acusado durante el ejercicio del cargo por delitos penales, con evidencia que en mi opinión es cuando menos suficientemente sólida para iniciar un juicio político en su contra, o en todo caso para decidir que debía ser apartado del cargo, en tanto el Poder Judicial, a través del Tribunal Supremo Federal, se pronunciaba sobre su responsabilidad, ¿no? En esos cargos, y que teniendo esa evidencia en su contra, es rescatado por un Congreso, por la Cámara de Diputados, en donde más de la mitad de los congresistas tienen causas penales pendientes, sea investigaciones, sea acusaciones formales, y en donde obtuvo, digamos, los votos necesarios para permanecer en el cargo y desestimar la denuncia del fiscal general, básicamente comprando votos con fondos del Estado, dándole cargos a allegados de los congresistas o aprobando proyectos de gasto público en las regiones de las que provenían, en un momento en que este gobierno dice que es necesario llevar a cabo políticas de austeridad. Nuevamente, esas son críticas válidas. Hay un doble rasero. Pero que haya un doble rasero no quiere decir que no haya causas válidas para preocuparse por el autoritarismo en Venezuela. Son dos cosas distintas, ¿no? Y específicamente aquí el tema es que hubo un intento de hacer al gobierno venezolano responsable por sus acciones en materia de régimen democrático o del estatus de la democracia en el país, con base en lo que establece una norma que Venezuela suscribió durante el gobierno de Chávez de manera voluntaria, que es la Carta Democrática Interamericana. El punto es que no hubo la mayoría necesaria para, por ejemplo, separar al gobierno venezolano de la Organización de Estados Americanos invocando la Carta. Por eso ahora un grupo de países decide actuar por cuenta propia. Claro, desconocen la Asamblea Nacional Constituyente. ¿A título de qué la desconocen? El estatus legal de este reconocimiento o desconocimiento, dependiendo del caso, es francamente discutible. No se hace invocando la Carta Democrática Interamericana porque no hubo la mayoría necesaria para actuar dentro de su marco. Y son temas de política interna que no es habitual que impliquen el pronunciamiento de terceros estados, ¿no? Pero en todo caso, más allá del tema legal en cuanto al contenido, por las razones que ya expliqué con anterioridad, yo sí creo que la Asamblea Nacional Constituyente ni fue elegida democráticamente, ni se concibe como parte de un Estado de Derecho, con división de poderes y un Estado democrático, ¿no? Basado en la igualdad ciudadana en la emisión del voto, por ejemplo. Dicho lo cual, no queda claro qué vayan a hacer como grupo. Primero porque la mayoría de decisiones que podrían tomarse en la materia son decisiones que toma cada Estado por separado.
no se toman de manera habitualmente colectiva. Pero en segundo lugar, tampoco queda claro que sancionar a Venezuela, más allá de sanciones muy acotadas como las que ha llevado a cabo Estados Unidos, ayude a alguien, ¿no? Tal vez ayude a que algunos puedan hacer aspaviento para lograr capital político a nivel nacional en sectores de la población o sectores de la prensa. Es decir, miren lo decisiva, o por lo menos lo estentorio de la proclama que hemos hecho y de la decisión que hemos tomado. Pero la pregunta fundamental no es si tú quedas tranquilo con tu conciencia porque crees que hiciste algo en lugar de no hacer nada. La pregunta es si aquello que hiciste es eficaz políticamente hablando, ¿no? Y no queda muy claro que puedan hacer estos gobiernos de manera eficaz.